¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señor. Muy bien, buenos días, decano. Listo, muchas gracias. Bueno, me van a disculpar, por favor, vamos a dar 5 minuticos, porque por temas logísticos, como les había anunciado a los profesores que íbamos a proyectarlo o vamos a proyectar la sesión conjunta acá en el hall en el muro visual, entonces están acabando de organizar ahí. Me dan por favor 5 minuticos para que empecemos. Muchas gracias.
Recordar que este es un espacio muy importante para todos, para la facultad, donde cada uno de los departamentos y los programas también tienen la oportunidad de presentar lo que se está haciendo en nuestras labores misionales, sea en docencia, en investigación, en extensión, en proyección, eh, y convoca pues a todos los miembros de la comunidad Los universitaria de la miembros de la facultad, comunidad. eh, estudiantes, docentes, administrativos. El día de hoy le corresponde al Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano su presentación. Ya vamos entonces a dar pie a la presentación, pero antes quiero pedirles, esta semana ha sido realmente difícil para todos. Creo que como todos se dieron cuenta, voy a, perdón, compartir aquí un segundito la pantalla. Desafortunadamente, esta semana tuvimos el fallecimiento de nuestra docente jubilada, egresada o jubilada de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Ana Cecilia, una mujer extraordinaria, una mujer muy querida, quien gozando de su jubilación tuvo un accidente también muy desafortunado que le quitó la vida. Muy triste la muerte de Ana Cecilia y acompañamos muy especialmente a todos los miembros de la comunidad, de la facultad y en especial pues a sus colegas directos más los docentes de, del programa de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Eh, También tristemente, perdón, perdón. Tuvimos el fallecimiento de uno de nuestros estudiantes del programa de medicina, también un accidente de tránsito. Eh, el estudiante Franklin Polanco. Eh, pues creo que son dos situaciones pues muy trágicas que tuvimos esta semana. Y voy a pedir entonces, en principio, iniciando nuestra sesión conjunta, un minuto de silencio por ellos dos, acompañando pues muy especialmente al grupo de estudiantes, el grupo de docentes de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra presentación del día de hoy. Eh, el doctor Oscar Mauricio Castaño, del Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano. Entonces le doy paso a él para que inicie con su presentación. ¿Sí sabe? Sí. Espérame. Eh, me la dejaron de compartir.
buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Muy bien se Perfecto, escucha, doctor Bueno, Castaño, muy bien. bueno, muchas perfecto. gracias al doctor Carlos Villegas por la invitación que le hizo al departamento, que nos hace anualmente y pues esperamos yo espero que sea de agrado esta, esta presentación que les voy a hacer. Básicamente lo que voy a presentarles es cómo está la salud mental en la universidad. Mm, Y a partir de ahí, como mostrarle la discusión que se ha hecho, por qué decidimos hacer este proyecto para mejorar precisamente el bienestar de la universidad. La universidad le ha apostado mucho al bienestar universitario. Entonces, desde la Oficina de Bienestar Universitario, se tuvo la idea y con el doctor David Osorio, que es del Departamento de Antropología, de tener una línea base. Existían ya otras líneas bases en ciertas facultades, pero ellos querían tener algo como para saber si la oficina de bienestar en un futuro, volverlo a repetir, o sea, saber cómo está la salud mental y luego hacer intervenciones, todo lo que ha estado haciendo la oficina de bienestar, para saber si esto tiene un efecto o no sobre la salud mental en la Universidad de Caldas. Antes que nada, de los créditos, el investigador principal es el doctor David Osorio. Participamos tres grupos de investigación, el de comunicación, cultura y sociedad, el de estadística y matemáticas y el de salud mental y comportamiento humano. Y ahí pueden ver las personas que participamos como equipo de investigación. Voy a pasar rápidamente para irnos a los resultados y para mostrarles pues que esto es lo más importante. ¿Qué fue lo que hicimos? Construir un diagnóstico situacional de cómo era el estado de la salud mental en la universidad en los tres estamentos: el estamento estudiantil, estamento docente y estamento administrativo. Se hizo aleatorizado, por facultades, estratificado, y se contó pues con las entrevistas. Se implicaron varios instrumentos: un instrumento sociodemográfico, instrumento de laboral, instrumentos para evaluar el uso de sustancias psicoactivas en los estudiantes, instrumentos para medir el riesgo de suicidio, depresión, ansiedad y estrés. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la distribución de la muestra fue equitativa por cada uno de los estamentos. Bien, y además de esto, que es algo novedoso en este proyecto, es que muchas veces en los proyectos se hacen tamizajes y las personas, si se le encuentra alguna enfermedad, ni hay forma de derivarlas, ¿sí? Y muchas veces se dice, no, no tenemos mucho que hacer, o como esto es investigación, no se les hace una intervención. Entonces, el equipo decidió que si se identificaba un caso durante el proceso de investigación que tuviera riesgo, se le iba a hacer un seguimiento, iba de una vez a entrar un proceso de acompañamiento. Se diseñó un protocolo de semaforización, rojo, amarillo, verde, de acuerdo al riesgo. Entonces, si la persona daba en riesgo medio, riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio, si era en riesgo bajo, pues no se realizaba ninguna intervención; riesgo medio se le hacía un cierto acompañamiento y riesgo alto era una intervención mucho más rápida y oportuna y con más elementos. Entonces, además de las entrevistas que se le realizaron a las personas, se hizo este protocolo para atender a los que se detectaran en esta línea base que se planteó. Entonces voy a ir por los tres estamentos. Voy a empezar con el estamento estudiantil. Ustedes pueden ahí ver las características sociodemográficas. Eh, Se preguntó el sexo, la escolaridad, el nivel socioeconómico, y encontramos pues que la orientación sexual es en el 80% heterosexuales, el 20% son otras orientaciones sexuales. La mayoría son fuera de Manizales, la mayoría son solteros. Esto es importante porque también nos va a decir más adelante, de una vez les voy mencionando factores de riesgo que se encontraron. Y el nivel socioeconómico, eh, la mayoría, ustedes pueden ver acá, están entre más del 50% de los estudiantes de la universidad se encuentran en los estratos uno y 2.
el 30% en el estrato 3 y un muy poco porcentaje en el estrato 4. Y una vez les menciono esto porque dentro de los factores que más se encontró que podían estar impactando la salud mental de ellos era el nivel socioeconómico. Y entonces es algo que nosotros tenemos que ir pensando a futuro y como sociedad de que se mejoren estas condiciones o que por lo menos la percepción sea mejor. Y la procedencia también era un factor de riesgo que fue el 67%. Sí, el 67% vienen de afuera y este también se encontró como un factor asociado a la, a sufrir estrés, ansiedad o depresión o suicidio o riesgo de suicidio. El otro factor demográfico, sociodemográfico importante es el estado civil. La mayoría son solteros, eh, ustedes pueden ver solteros y el otro gran porcentaje son que tienen noviazgo, que se encontró un poquito, que había una tendencia en las personas solteras a tener un poco más de situaciones relacionadas con su salud mental. En cuanto a la afiliación religiosa, el 80% manifestaron tener alguna creencia, entre el 10 y 15, el 10 y 15% agnósticos y el 10%, perdón, 75% alguna creencia, 15% agnósticos y 10% no creyentes. Este factor también es importante. Ahorita le muestro un poquito más porque eh, hicimos un taller cualitativo. Se hizo algo cuantitativo y algo cualitativo, y en el cualitativo mostró algo interesante. La pertenencia étnica, la mayoría no tienen pertenencia étnica, la mayoría viven con estudiantes, perdón, con los padres o con los compañeros, y hay muchos estudiantes que estudian y trabajan, tienen las dos funciones. Aunque esto no mostró ninguna significancia, es algo que me parece importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasó con la salud mental de los estudiantes? Lo primero es que eh, medimos ansiedad, depresión, perdón un minutico, ansiedad, depresión, estrés e ideación suicida. En los tres estamentos se midió lo mismo. Entonces, acá, ¿qué se puede observar? Que la ansiedad, casi el 45%, ¿ya? Y la ansiedad moderada y severa, cerca del 35%. La depresión, 20%, y las otras, cerca del 40%, leve, moderada y severa. Las formas de estrés, cerca del 42%, y la ideación suicida, el 4%. Entonces, acá para que se hagan una idea de cómo está en términos generales la salud mental de los estudiantes de la universidad. O sea, tenemos unos niveles muy altos de ansiedad, unos niveles muy elevados de depresión, unos niveles muy elevados de estrés y la ideación suicida. Si bien no está tan alta como puede estar en la población general se pueden encontrar ideaciones suicidas más elevadas, si es algo que comparativamente con los otros estamentos está más elevado. Entonces es algo interesante. Ahorita les menciono los factores. Y no me pasó. Aquí, ya. Bueno, en cuanto a las sustancias más consumidas, se encuentra lo que se encuentra en la población general de adolescentes, ¿sí? El principal consumo es el consumo de alcohol. Segundo lugar, el tabaco, cigarrillo. Y tercer lugar, la cannabis. Sí, han ido emergiendo otras sustancias como el vapor, sustancias de diseño, el tusi, pero por lo menos en la universidad estos son los principales consumos. Las edades de inicio. Generalmente ya han empezado a consumir incluso antes de llegar a la universidad, más o menos entre los 15 años, 17 años y 18 años. Y el patrón de consumo es el mismo que se observa en los adolescentes. Los adolescentes de hoy generalmente empiezan consumo de alcohol, luego empiezan consumiendo cigarrillo y terminan con marihuana y ya el otro tipo de sustancias psicoactivas. Incluso en los adolescentes más jóvenes también pasa eso, empiezan 12, 13 años cuando empiezan a consumir, generalmente empiezan alcohol, cigarrillo, marihuana y luego las sustancias de diseño. Bueno.
Estos son los factores que se encontraron asociados en más, lo que les a estas condiciones de salud mental. Primero, que tuvieran un estrato económico bajo, pero adicional, que tuvieran una percepción de su economía también mala regular, que es algo en lo que tenemos que pensar pues para impactarlo. Miren que cerca del 65% de los estudiantes, se corresponde con con el estrato social, estratos sociales bajos, tienen una percepción económica baja. Esta percepción económica fue la que más se asoció a que tuvieran mayores puntajes de estrés, mayores puntajes de ansiedad y mayores puntajes de depresión. Y el otro factor fue la compañía. Los muchachos que tienen menos compañías, que se sienten más solitarios, entonces son los muchachos que tienen más tendencia a sufrir estos trastornos. Y los que no están involucrados en grupos sociales, ¿ya? Cuando generalmente están involucrados en grupos de tipo religioso, artístico, político, deportivo, y cuando no están vinculados a los grupos sociales, a pesar de que los grupos sociales, cuando se hizo la investigación cualitativa, ellos mencionaban que era un factor de riesgo para el consumo de sustancias, ¿sí? Era también a la vez un factor protector para la salud mental. Y a la vez, dependiendo del grupo social, eran factores mucho más protectores. Se encontraron, por ejemplo, en el cualitativo que los grupos artísticos, los grupos religiosos y los grupos deportivos son los que más protegen a los estudiantes en el consumo de sustancias. Y como entre el consumo de sustancias y la salud mental, ellos encontraban que había una dinámica, lo uno llevaba a lo otro, lo otro llevaba a lo primero, entonces o se volvió un círculo vicioso, ellos encontraban que estos factores también protegen, no solo que los protege contra el consumo, sino que los protegen les protege su salud mental. Bien. Mm, Esto es en términos generales lo que se encontró en los estudiantes. En el personal docente, ahora vamos con el personal docente y ahorita vuelvo y retomo los estudiantes con el consumo de sustancias. En el personal docente tuvo una distribución equitativa por género, ¿ya? Hay algo acá interesante que en cuanto a la orientación sexual, que mientras en los estudiantes había una distribución más diversa, ¿ya? Como les mencioné, el 80% eran heterosexuales, el 20% homosexuales o bisexuales, otras orientaciones sexuales. En el personal docente esto se disminuye un poco, entonces está entre el 92% y solo el 8% tienen esta distribución. El estrato socioeconómico del personal docente de la universidad cambia totalmente la pirámide. Entonces, el 65% está en los estratos más altos, 4, 5 y 6, ¿sí? Cerca del 70%. Y solamente en el 1 y el 2 se encuentran en el 10%. Entonces, esto ya va marcando incluso un poco la salud mental del personal docente. Ya ustedes pueden ir infiriendo, porque también se encontró una asociación de que el estrato parece, ese estrato socioeconómico, ese bienestar económico, a los docentes le está generando cierto factor de protección, mientras que en los estudiantes está generando un factor de riesgo. El estado civil, al igual que los estudiantes, cuando estos procesos de aislamiento pueden estar un poco más asociados a unos niveles elevados de ansiedad, de depresión. Bueno, y en los grupos religiosos, perdón, en los grupos sociales, se encontró una distribución muy parecida. Están en grupos religiosos, artísticos, políticos, deportivos. Cerca del 90% de los profesores de la universidad tienen pertenencia a algún grupo social, y esto, como les decía, se convierte en un factor protector. De hecho, los profesores los profesores que no pertenecían o que no sentían un apoyo social, apoyo a su alrededor, tenían una percepción de su salud mental mucho más baja. Y en la percepción económica, los profesores, el 95-97% tienen una percepción de regular a muy buena. Entonces, mire cómo hay también una diferencia. Se equipara también con el estrato, mientras que en los estudiantes la percepción es mucho más baja, en los profesores es más alta. Y esto se correlaciona con el nivel de salud mental.
Bien. Acá, ¿qué les muestro? Nosotros a los profesores se les solicitó se les hizo una encuesta diferencial con respecto al área laboral para saber qué tanto la carga laboral, qué tanto su bienestar en la universidad, el bienestar laboral que ofrece la universidad, está influyendo sobre su salud mental. Entonces, los profesores, ¿cómo se sienten con respecto a la carga laboral? Eh, digamos que la mayoría, el 85%, el 30% nunca o raras veces han pensado que hay una sobrecarga laboral. El 60%, perdón, el 40% que a veces hay una carga laboral y el 35% sienten o refieren que frecuentemente y siempre hay una carga laboral excesiva en la universidad. A pesar de que esa carga laboral está excesiva, para ese 35% no se encontró como un factor asociado a que le afectara su salud mental. Ya les voy a decir un poquito por qué creemos nosotros que pasó esto. El soporte social laboral. La mayoría de los profesores de la universidad sienten que en la universidad se les da un soporte social laboral, ¿ya? O sea, el 90%, 92% encontraron que la universidad ofrece soporte social. Que tienen posibilidad de desconexión laboral, el 90%. O sea, la universidad ofrece un buen soporte laboral en su percepción, en la gran mayoría de los profesores, una posibilidad de desconexión laboral y se sienten satisfechos con su salud, con el ambiente laboral, con las condiciones laborales. Mire, se sienten satisfechos cerca del 90%. O sea, a pesar de que hay un 30% que sienten que hay puede haber una carga laboral excesiva, la mayoría de los profesores se sienten satisfechos o algo o muy satisfechos con el ambiente laboral de la universidad. Bueno. En cuanto al control laboral, es decir, qué tanto se sienten, qué tanto ellos tienen controlado, qué tanto nosotros tenemos control sobre nuestra parte laboral, se encontró que cerca del 80% tenían, perdón, sí, del 80% tenían un control o mucho control o un control total sobre sus actividades, sobre su actividad laboral. Y en cuanto al bienestar, en general, todo el bienestar laboral, ustedes pueden ver acá que el 95% de los profesores sentimos que el bienestar laboral de la universidad es moderado, alto o muy alto. Entonces, esto es interesante porque cuando nosotros analizábamos con algunos estudios de otras partes, de instituciones que no son docentes, el bienestar laboral no es tan alto, ni la sensación de soporte laboral es tan alto, ni el nivel de satisfacción. Miren que nosotros más del 70, 80, 90% sentimos que hay un buen soporte social, hay un nivel de bienestar laboral muy adecuado y un nivel de satisfacción con la universidad adecuado. Y esto está impactando directamente en la salud mental. ¿Por qué? Porque miren los niveles de estrés. Entonces, los niveles de estrés en los profesores fue, no puse ni el muy severo porque en el muy severo fue menos del 1%. Pero entonces, si ponemos de moderado severo, ustedes si lo observan se van a dar cuenta que es cerca del 6%. ¿Sí? El nivel de ansiedad, el 14%, y el nivel de depresión, un poco menos del 10%. Pero si nos vamos a los niveles más severos, eso se disminuye al 6, al 7 y al 5%. Entonces, comparativamente con los estudiantes, los profesores, el estamento docente tiene una mejor salud mental que el estamento de los estudiantes. Miren que los estudiantes era 20, 25, suicidabilidad 4 a pesar de que era bajo, los profesores dio 1, y el nivel de ansiedad, mire que acá lo máximo que nos dan es el 6,7%. Bueno, ¿y cuáles son los factores que ya después en la regresión logística nos mostraron? Todo lo laboral, en cuanto al estrés, no arrojó nada. Lo que encontramos fue que cuando hay un antecedente familiar de enfermedad mental, o sea, si hay alguien en la familia, en el núcleo primario del profesor, si hay alguien, eso le genera, es un factor de riesgo para aumentar el estrés. Si hay alguien
si hay algún familiar que tenga un consumo de sustancias en el núcleo de del profesor, también es un factor de riesgo que le aumenta el estrés. O sea, no nos arrojó nada con respecto al ambiente laboral, solamente nos mostró una tendencia en algunos de que podría ser un factor de riesgo. Y ese fue más que todo en el soporte en el soporte, o sea, en el soporte social que puede estarse brindando dentro de su área de trabajo para generar ciertos niveles de depresión y de estrés. En cuanto a depresión, lo que les mencionaba, muy 5 y 6%, o sea, está por debajo de lo que se espera en la prevalencia nacional de depresión en el momento de vida, que es cerca del 20%, que eso es positivo para nosotros. Y el factor de riesgo después de la revisión logística que mostró más significancia fue el antecedente familiar. Y antecedente familiar de enfermedad mental me refiero, no enfermedad mental y o consumo de sustancias psicoactivas o trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en el ambiente familiar. Y con la ansiedad también, el antecedente familiar, o sea, con los tres lo que más emerge es esto. Mientras que en los estudiantes emerge el antecedente familiar también, pero también aparecen los factores ambientales, aparece la percepción económica baja, ser solitarios, no pertenecer a grupos sociales. En los profesores esto se ve mucho mejor y entonces aparecen con más significancia son los antecedentes y acá solo en la ansiedad, la percepción de poco soporte social. Y ahora vamos al estamento administrativo. Entonces, estudiantes, docentes y administrativos. En los administrativos, ¿qué encontramos? Bueno, la distribución muy similar, la distribución sociodemográfica de la orientación sexual también muy similar a los profesores, o sea que en donde hay más diversidad es en el estamento estudiantil. En cuanto a los estratos, la ubicación es un estratos 3 y 4, o sea, mientras los profesores estamos 4, 5 y 6, el personal administrativo, la mayor concentración está en los estratos 3 y 4. Y, eh, y la percepción de su bienestar, incluso un poquito llamativo, que no es una solo tendencias, pues acá no, nada, ninguna significancia con la salud mental, pero en este análisis así muy variado podemos ver que la percepción económica, incluso del personal administrativo, a pesar de estar ligeramente en un estrato más bajo que el de los profesores, fue mucho mejor, la consideran que tiene tiene una percepción de su situación económica buena, en un 80%. Eh, y en el estamento administrativo también exploramos las condiciones ambientales, las laborales, que son las que les voy a mostrar acá en este momentico, que se sientan satisfechos en general con las condiciones laborales de la universidad. El, el 70%, perdón, 73%. Entonces se sienten entre neutrales, algo satisfechos y muy satisfechos con las condiciones ambientales. En cuanto a la autonomía laboral, también es algo interesante, es que sienten mucha autonomía en su puesto de trabajo para tomar decisiones, para que tengan un control de su trabajo. Miren que cerca del 75% del personal administrativo siente que tiene una autonomía laboral y que tienen un control de sus labores cerca del 90%, que tienen un control moderado o mucho control o un control total. En cuanto a la percepción laboral del bienestar en el personal administrativo, fue cerca también del 95% y también la universidad les ofrece una muy buena posibilidad de desconexión laboral en un 85%, 90%. Bueno, entonces en general, el estamento administrativo y el estamento docente tienen unas percepciones muy diferentes a los estudiantes. Un buen nivel de satisfacción con el trabajo, sienten que hay autonomía, sienten que tienen un buen bienestar e incluso esto también les favorece la percepción económica que tienen de su situación, de su vida. En el personal administrativo, entonces también miramos depresión, ansiedad y estrés y suicidabilidad, o sea, riesgo de suicidio, fue más alto en los estudiantes,
más bajo en los docentes y en el estamento administrativo, muy similar a los docentes, pero un poquitico por encima, o sea, un poquitico más niveles de depresión, un poquito más niveles de ansiedad y un poquito más riesgo un riesgo más elevado de suicidio o suicidabilidad, como se habla en términos de investigación. Entonces, pero los factores de riesgo para depresión, entonces, el que más se encontró también fue el mismo que en los profesores, el antecedente familiar de enfermedad mental, el antecedente y o consumo de sustancias en ese núcleo familiar. Y con menos peso estadístico nos arrojó la carga laboral. Bien. Y en estrés y ansiedad solamente apareció el antecedente familiar. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que acá en esta comparación de los tres, aquí está, esta diapositiva es interesante porque aquí ustedes pueden ver, y ya les voy a decir que nos está indicando, los niveles de estrés, de ansiedad, depresión. En la parte superior está de los docentes, en el medio están los administrativos y en la parte inferior los estudiantes. Entonces ahí ustedes pueden hacer la comparación que yo les estaba mostrando ahorita. De hecho, por eso no pongo el de los docentes severo, el extremadamente severo, porque el extremadamente severo no apareció en los docentes, solamente apareció en ansiedad y fue el punto 0,02, o sea, fue una persona. Entonces, pero cuando ustedes comparan, miren el estrés severo en los docentes cerca del 3%, en el administrativo cerca del 2% y en los estudiantes el 10%. Ansiedad, 1% en docentes, 1% en estamento administrativo y 11% en los estudiantes. Depresión, 1% en docentes, 0,8% administrativo, 1% y 10% en los estudiantes. Y así pasa también, y de igual manera sale con el moderado. Y cuando fusionamos moderado y severo, pues se incrementa mucho más. Entonces ustedes ven que los estudiantes definitivamente es en el núcleo o el estamento de la universidad, que es el que más necesitamos intervenir, que más necesitamos estar presentes y estar ya nosotros como docentes, que obviamente hay que tener en cuenta sus resultados, no significa que sean menospreciar, pero sí como docentes y como administrativos tenemos que también pensar en la situación que están viviendo los estudiantes de la universidad. Bueno, con respecto a sus test, eso en la parte cuantitativa. En lo cualitativo se hicieron unos talleres. Este taller se llamaba Plato Roto. Esto es una dinámica novedosa para sacar los factores de riesgo, los factores de protectores que los estudiantes iban encontrando en cuanto al consumo de sustancias. Entonces, nosotros, ¿qué se encontraron en estos talleres? Se recogieron todas las vivencias, las etiquetas, cómo se etiquetaban unos estudiantes a otros. ¿Y ellos qué encontraron? Que habían unos factores de riesgo para el uso de sustancias. Ellos encontraban primero, ¿ellos qué decían? ¿Qué nos dicen? Que el uso de sustancias y la enfermedad mental están muy relacionados. Incluso ellos, los que consumen sustancias, a veces etiquetan a los que son, los que se llaman ser académicos. Ser académico es como el que no consume, que ocupa buenos puestos. A veces lo etiquetan como los deprimidos, ¿ya? Pero cuando se miraban hacia adentro decían, no, los deprimidos somos nosotros, los ansiosos somos nosotros. O sea, ellos, la etiqueta que le ponen a los demás es el de depresivos, pero la depresión es hacia adentro. En términos psicodinámicos, yo creo que irá un psicoanalista que es como si fuera una proyección. Bueno, y lo que encontraban más era que los amigos, era uno de los factores que más se asociaban al consumo de sustancias. Los que vienen de afuera sienten que cuando llegan de afuera tienen que hacer un nuevo núcleo de amigos. Y por ejemplo, una de las muchachas decía, una de las que entrevistábamos decía, no, yo cuando llegué, lo primero que me dijo, yo no había consumido alcohol y ahí mismo me dijeron, hey, tómate uno, tómate uno. Entonces encontraban esa presión y en los foráneos eso fue algo que se encontró con mucha frecuencia. Y pertenecer a Manizales, a pesar de que ser foráneos los llevaban a un aumento de riesgo, la sola pertenencia a Manizales ya se configuraba como un factor de mayor consumo, incluso en los que venían de afuera. O sea, los que vienen de afuera vienen sin consumo o consumen menos. Pero cuando llegan a la ciudad sienten un poco más de presión porque ven que los de la ciudad de Manizales
tienen más consumo que los de afuera. Bueno, lo otro era que, entonces por eso acá ustedes ven las letras más grandes, ser amigos, foráneos, familia. ¿Qué pasaba con la familia? En las familias disfuncionales, los que tienen familias disfuncionales, de hecho se correlaciona un poco con el antecedente familiar en el cuantitativo. ¿Por qué? Porque es difícil a veces la convivencia con una persona que tiene enfermedad mental. Entonces, esa dificultad genera cierto nivel de estrés. Entonces ellos mencionan que ese estrés familiar los llevaba a veces al consumo. No tanto la persona, para no estigmatizar, sino la dinámica familiar. O sea, lo que pasa en la dinámica, cómo se manejan las situaciones, cómo manejan los conflictos, cómo resuelven los problemas. Y ya en menos grado, entonces ya aparecen la curiosidad, siempre da curiosidad, todavía emerge un poco. eh, los sitios de consumo, cada estudio, los estudiantes nos mostraron los sitios de consumo, aquí en la Facultad de Salud, pues el hall, en Micaela también es el hall central, etcétera. Eso está en el informe. Y encontrarán que la calle, los bares, las discotecas son los sitios que más los llevan a la situación de consumo. Bueno, y los factores protectores, a ver, para que no confundamos un poco, a pesar de que los amigos salió aquí como el más alto, finalmente también decía, ah, sí, los amigos también es el factor más protector, ¿ya? Porque entre ellos se van cuidando. Entonces, oye, no consumas tanto, oye, no vayas a consumir, ¿ya? Pero estos amigos son amigos que también comparten otras cosas. Miren que aquí emerge unas etiquetas. El arte, como les mencionaba ahorita, a pesar de que el arte a veces se relaciona mucho con el uso de sustancias, entre las personas que no consumían, entre a veces los consumidores sentían que el arte era algo que los llevaba a protegerlos del consumo. Tener mascotas, tener proyecto de vida, poder desarrollar su propia personalidad, poderse mostrar, o sea, el que se muestra, el que dice yo soy esto, el que está diciendo tiene un desarrollo adecuado de su personalidad, está diciendo, tiene un factor protector de su consumo, el que tiene una meta, satisfacción con la carrera. Eh, el deporte, por aquí no lo veo, el deporte, bueno, la música, la religión, porque les mencionaba ahorita, muchos encontraron que estar con amigos y pertenecer a estos grupos, al grupo de arte, el de deportes que se mencionó, lo veo, el grupo de deporte, que están con amigos, pero a su vez están en grupos de arte, en grupos deportivos, en grupos religiosos, son los que sienten que tienen una protección contra el consumo, o si empiezan a consumir, esto los empieza a proteger. El amor, tener amor también, lo mencionan ahí. Bueno, estas eran las etiquetas que ellos se ponían, ¿sí? Entonces a los consumidores los llamaban los radicales, los vagos, marihuaneros, los capuchos, ¿sí? Y a los que no, y al ser académico, los llaman depresivos. Acá están un poquito del ser académico. Los académicos los tienen como en la etiqueta de que son apáticos, individualistas, que son creídos, discriminativos, humillativos y depresivos. Pero cuando se evalúan a ver si eran depresivos, lo que les decía ahorita, ellos manifiestan, no, la depresión está unida al consumo, es una relación dinámica. Bueno, y las etiquetas de los consumidores, alcohólicos, marihuaneros, adictos, fiesteros, borrachos. Bueno, la disponibilidad de sustancias es diversa en cada sede. Acá está por sedes. La sede Bicentenario, el edificio de ingeniería, la sede principal, Jardín Botánico, sede Palo Grande y sede Versalles. Pues la de nosotros, lo que más se encuentra en nuestra sede es el cigarrillo y la marihuana. Pero mire que hay diversidad. En la Bicentenario, marihuana, hongos, polvo, alimentos con sustancias. En ingenierías hay sustancias fáciles, pastillas. En la sede principal, cigarrillo, marihuana y alimentos con marihuana y bebidas artesanales, en la principal. En las otras no se veían las bebidas artesanales. En Palo Grande, cigarrillos, marihuana, hongos. Y en el Jardín Botánico, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo y la marihuana. Entonces, cada sede también va teniendo como pequeños focos o grupos de sustancias que se consumen o se pueden conseguir más. ¿Qué recursos tenían, qué recursos ven ellos ellos encuentran, que tienen ellos que los lleva a consumir sustancias? Primero, la sociabilidad, ¿ya?
pero ser empáticos. Pero esta sociabilidad está ligada como a una introversión, entonces probablemente está indicando de pronto algunas unas relaciones superficiales y que su personalidad todavía no está supremamente fundamental. Ellos decían, es que el yo todavía no está totalmente, el yo soy como que todavía no está bien conformado, entonces se sienten, son sociables, con una relación superficial y introvertidos en el fondo, una mezcla ahí un poco paradójica y eso favorece el consumo. Eh, el conocimiento del entorno social, o sea, tener cómo se mueve el entorno social también lo lleva más fácilmente al consumo, tener recursos, incluso a veces se vuelven un poco más ejecutivos en el consumo, mejores administradores de su dinero porque dicen, no, tengo que guardar para poder comprar esto o para tener una relación mejor con el dealer. Y el dealer entonces les puede ofrecer de pronto, piden rebaja o gestionan mucho mejor su parte económica para eso y no tener emprendimientos. Bueno, eso es en términos generales todo lo que todo lo que compete al bienestar de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos y como quería mostrarles un poco la situación de consumo de los estudiantes en la universidad. Y finalmente quiero terminar con algo que es también algo que viene sucediendo a nivel mundial es cómo redefinir la salud mental, porque a veces tener salud mental, todos sabemos que no es solamente la ausencia de enfermedades, sino también otras condiciones, pero a veces personas que pueden percibirse como sanas no lo son tanto, ¿ya? A veces en el concepto de salud mental está la definición que dice que le haga un aporte a su comunidad en este caso es, uy, si el profesor que le hace un aporte a su estamento puede tener salud mental, así no le esté haciendo un aporte al estamento estudiantil. Si hablamos de comunidades más grandes, por ejemplo, un político puede estar protegiendo un país, pero en aras de proteger ese país está afectando a otros países. Entonces, eso es algo que hay que revelar porque puede que no sea salud mental, porque no está siguiendo un valor universal. Supongamos un valor universal es la solidaridad, entonces tiene que ser solidario con los de su país y con los del otro. Entonces acá podemos ser muy solidarios entre nosotros y eso nos habla de la salud mental y estaríamos dentro del concepto de salud mental, sanos mentalmente, ¿ya? Y lo que se dice ahora es que para ser sano mentalmente, tiene que ser el valor que nos guíe tiene que ser universal. Entonces tengo que ser solidario, no solamente con mi colega docente, sino con mi colega administrativo, con mi colega estudiante, con toda la comunidad. Y ese sería como hacia donde va la nueva tendencia de por qué me parece muy importante que debemos ir pensando en una nueva definición de salud mental. Y lo digo porque, como se muestra en este estudio, a los que más necesitamos apoyar es a los estudiantes. Bueno, no, muchas gracias. Le agradezco nuevamente al doctor Carlos Villegas por la invitación. Darles a todos, nos felicitamos el Día del Médico, el profesor, y estamos atentos a una pregunta o una sugerencia. Bueno, muchas gracias al doctor Oscar Mauricio por la excelente presentación. Creo que para todos es importante toda esta información y porque siempre uno piensa que o tiene una idea de lo que es la salud mental, pero este estudio nos permite, pues de primera mano y creo que de muy buena manera, tener esa claridad. Parece súper importante pues el trabajo que hicieron y, y pues damos pie a si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para el doctor Oscar Mauricio. ¿Quién está ahí? Levantando la mano el doctor Fede. Perdón un minuto, es que no lo escucho porque, Dios mío. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, pues, felicitaciones a los compañeros Espérate, Federico, que educadores no se médicos. escucha. ¿No Se me escucha escucha muy él o no bajito. me escucha a mí? Listo, ya, ahora sí. Ya. Póngale silencio. Bueno, primero que todo, pues bueno, felicitaciones, profesor Oscar Mauricio, muy interesante la investigación.
También quiero aprovechar para felicitar a mis compañeros docentes de la universidad, que son médicos en su día, pues están aquí presentes, ¿cierto? Bueno, Oscar, yo tengo dos preguntas, hombre, que me llaman mucho la atención. Cuando tú presentas los resultados exponencialmente y estadísticamente, dices que, digamos, entre comillas, los profesores estamos bien. No sé, ¿cierto? Tú presentas 10 casos, pero cuando tengo entendido que la población fueron 150 profesores, nosotros somos 900. Si exponencialmente hablamos de eso, no vamos a hablar de 10 profesores, no que podemos hablar fácilmente de 60, 70 profesores que posiblemente están en ese rango de una depresión entre moderada y de riesgo o severa. Entonces creo que eso hay que mirarlo porque ya hemos visto pues casos de compañeros que sufren de depresión y las consecuencias de depresión. Entonces me gustaría que me explicaras un poquito más eso, si es de preocuparnos o no estadísticamente y en la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado sí me gustaría saber, como profesor de la facultad, cómo está la facultad frente a los muchachos en depresión y especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas. Ya que desde el programa ya como mi área disciplinar, que es la actividad física, el ejercicio, la salud, me gustaría saber mis estudiantes cómo están. Y nuevamente muchas gracias pues por la ponencia que fue muy buena, muy excelente los resultados. Bueno, claro, a ver, como le dije, tiene toda la razón, o sea, lo que nosotros mostramos es comparativamente, ¿ya? O sea, comparativamente cuál es el estamento que tiene más riesgo. No significa que no se tenga que pensar en los profesores, en el estamento administrativo. Así sea, y comparativamente la relación comparativamente con la comunidad, o sea, con la población general, tenemos una mejor salud mental que la población general, pero igual tenemos que generar estrategias porque, claro, si son esa cantidad de profesores, incluso más, vamos a tener unas personas que van a necesitar atención. Y en ese sentido están las rutas de atención. ¿Qué hace con base en eso, incluso la Oficina de Bienestar ya implementó unas estrategias? O sea, esto fue 2023 línea base, y este año toda la Oficina de Bienestar ha estado trabajando en eso. Entonces, la Oficina de Bienestar que ha ofrecido más apoyo, más fortalecimiento a las actividades deportivas. Si ustedes ven entonces, la universidad tiene tenis, básquetbol, tiene todo lo de actividad deportiva para poder promocionar la salud mental en los profesores. Tiene además el apoyo psicosocial, la orientación. ¿Por qué? Porque no se puede descuidar ese grupo de profesores que tienen riesgo de sufrir su enfermedad mental, ¿ya? Y a pesar de ser bajo, no significa que es que, no, nos tenemos que descuidar y dejar esto ahí, no. Tenemos que seguir, antes hay que seguir promoviendo la salud mental de los profesores. ¿Qué veo yo que es positivo? Que no se relacione tanto con el ambiente universitario, ¿sí? O sea, a pesar de que de que algunos profesores están sobrecargados laboralmente, no se sienten satisfechos en la universidad, sienten que la autonomía del puesto puede ser algo que los protege, ¿ya? Entonces creo que eso es lo positivo. Y en cuanto a la segunda pregunta, es con la facultad de nosotros. En la facultad de nosotros, incluso en el departamento de salud mental, hemos hecho investigaciones y en el antecedente de hacer este tamizaje general, esta línea base general, se tuvieron en cuenta las investigaciones de la universidad. Entre los estudiantes de medicina, a veces sí es un poco más alto el nivel de estrés, el riesgo de suicidio, ¿ya? Pero los factores que encuentran acá los estudiantes de medicina son vivir solos, migrar, tener poco soporte de su familia, el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, y han asociado también a otra cosa que me hizo usted caer en cuenta, era que si había antecedente familiar de suicidio en la familia, incluso en los tres estamentos, y en otra investigación que hicimos nosotros en el departamento, si hay un antecedente de suicidio en un familiar cercano, se aumentan los niveles de depresión, de ansiedad y de suicidabilidad en los estudiantes, ¿ya? Eso es lo que encontramos nosotros. ¿Qué sustancia consumen más los estudiantes de medicina? Marihuana y alcohol. ¿Sí? Son las sustancias, perdón, alcohol, marihuana y cigarrillo. Bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿algún otro comentario? Listo.
Bueno, muchas gracias. Les dejo acá con el doctor Carlos Villegas, que va a hacer el cierre. Bueno, nuevamente a todos, muchísimas gracias por, por estar presentes hoy acá. Creo que el tema, sin duda, de la mayor importancia. Quiero finalmente invitarlos. Les voy a compartir acá un segundito en la pantalla. Tenemos una invitación. Perdón, un segundito. Bueno, hoy a las 10 de la mañana, también desde la Oficina de Bienestar Universitario y en todas las sedes de la universidad se van a llevar a cabo las novenas navideñas. Estamos pues ya en esta época que también nos debe unir a todos. eh, y hoy a las 10 de la mañana la novena va a ser acá en nuestra sede, va a ser en el hall, entonces todos están cordialmente invitados a las 10 de la mañana para participar en la novena. Entonces, con esto damos el cierre. Nuevamente el agradecimiento al doctor Oscar Mauricio, a la doctora Alexandra Valderrama como directora del Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano. eh, y así daríamos entonces cierre a esta última sesión conjunta del 2024. Por ahora, pues seguir trabajando, terminar nuestras actividades en estas 2 semanas que nos quedan y desde ya, pues desearles a todos una feliz Navidad y que compartan mucho con todas sus familias y muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente charla. Recording stopped.